En el verso 9 nos damos cuenta que Noemí viene y les dice que Dios sea el que tome control de la vida de ellas. Como que dice, que encuentren un buen esposo, este esposo bueno pueda darles el descanso, ya que eso es algo que no puede disfrutar una mujer soltera, ni en el pasado, ni ahora en el presente. Tenemos que entender los beneficios que disfruta la mujer casada y una mujer soltera, ¿sí? Pero en este caso podemos aprender algo. Noemí estaba haciendo lo correcto. Digamos, ella sabía que Dios estaba en este asunto y que ellas necesitaban saber que Dios podía hacer algo con ellas. De igual manera debe ser con nosotros. Cuando nosotros sabemos quién es Dios, el Dios que nosotros adoramos o buscamos, debemos ir firmes, ¿sí? Y aunque venga la confrontación, y créanme, cuando vemos ambos puntos, solo nos llevan a confirmar nuestra decisión. Eso es lo que aprendemos en este verso. En el verso 10, Noemí, después de insistirles de que ellas regresen a sus orígenes, ellas tratan de convencer a Noemí que les permita llegar a Judá. Pero realmente tenemos que aprender algo. La decisión de ir a Judá no descansaba en Noemí, descansaba en ella. Digamos, la última palabra la tenían ellas. Cuando Noemí empieza a decirles a ellas tanto los beneficios que tenían al encontrar un buen esposo, como quien dice, al regresarse, Noemí solo les estaba diciendo, miren, conmigo no hay esperanzas, pero allá posiblemente tendrán esperanzas. A veces las situaciones van a venir a nosotros de igual manera. A veces nosotros vamos a ser confrontados, pero muchas veces nosotros lo vemos mal. Y realmente creemos que la decisión está en la persona que nos confronta o está en la persona que nos está haciendo ver las cosas, y no es así. La decisión siempre va a descansar en nosotros. Nosotros decidimos si sí o si no. Nosotros determinamos hacer lo que queremos hacer. Eso es lo que aprendemos en este verso. En el verso 11, Noemí les vuelve a insistir que regresen. Y les hace ver algo, que no hay ningún sentido, digamos, no hay esperanza, como que dice, no cabe ni en el mejor pensamiento que Noemí les pudiera brindar algo a ellas. Digamos, ella no podía darles esposo, porque ellas necesitaban, ¿qué? Esposo. Y entonces ella viene y les hace ver todo eso a ellas nuevamente, y ellas necesitaban verlo, necesitaban saberlo. Qué mejor que Noemí se los estuviera diciendo. Ahora bien, ellas también tenían que saber que si se quedaban, pues no había podríamos decir, no había recompensa, no había nada, no cabía en ningún sentido el quedarse con ella. Pero aún así, Noemí les está diciendo a ellas que se regresen para que ellas consideraran su decisión. En el verso 12, Noemí les hace ver cuál es la decisión verdadera que deben buscar, que es un esposo. Por eso les dice que si Noemí tuviera esposo esa noche y pudiera obtener hijos, y ellas esperaran que creciera, como que dice, crean, era casi algo imposible. Noemí las estaba llevando a una realidad, ¿sí? Era una verdad. Pero Noemí esperaba una decisión firme en ellas. Y al final, en el verso 13, veremos la decisión firme de ellas. En este verso necesitamos ver la decisión firme de ellas. Pero antes de hacerlo, Noemí les dice a ellas que ellas consideren lo que están. ¿Por qué les dice que consideran? Porque Noemí dice que por la pérdida de sus hijos, ella estaba amargada. Digamos, tenía una amargura en el corazón por haber perdido a sus hijos, y verse en algún momento, ver a sus nueras como estaban y verse a ella, les dice, no me añadan más amargura. Como que dice, ya tenía una amargura y ella estaba viviendo una amargura al no poderles dar esposo a sus nueras. Entonces les dice que ellas consideren también esa parte de ella y que vean que la decisión está en ellas y que ella no puede darle solución. Muchas veces nosotros nos vamos a encontrar sin la esperanza. ¿Es pecado perder la esperanza? No. Pero algo que sí tenemos que aprender, que la única esperanza la tiene Dios. Posiblemente Noemí quería ver en eso, en ellas, que ellas vieran a Dios. Acuérdense que ellas eran moabitas,
Ya con Noemí habían escuchado de Dios, habían aprendido, pero Noemí quería personas firmes, personas decididas. Y es ahora en el verso 15 donde realmente veremos lo que dije que íbamos a ver. Bueno, me equivoqué, es el verso 14 el que nos toca, pero en el verso 14 vemos a Orfa tomando su decisión y dice ahí que Orfa decide abandonar a Noemí, digámoslo así, como Orfa empezó a considerar lo que Noemí estaba haciendo. Y créanme, esto no era malo. Noemí estaba haciendo lo correcto. Y Orfa también estaba haciendo lo correcto. Ella podía irse a Moab o podía irse a Israel. Pero ella estaba determinada y Noemí necesitaba respetar la decisión de ella. A eso lo quería llevar Noemí. Eso es lo que quería llevar a ambas. Pero también dice que Ruth no se fue, se quedó. Entonces, ahí vemos la decisión firme, que era la que yo les decía que íbamos a ver. Aquí entendemos cómo Orfa decide y cómo Ruth decide. Esa era la decisión que esperaba Noemí de ambas. Bueno, ahora en el verso 15 nos damos cuenta que Noemí, al darse cuenta que se fue Orfa, vuelve a confrontar a Ruth. Alguien diría, ¿no estaba conforme con que Ruth se quedara? No, lo que Noemí estaba haciendo es una manera de saber si la determinación de Ruth era firme. Le vuelve a decir que considere lo que ya Orfa había hecho. Digámoslo, ella estaba diciendo que ella también podía aún ya decidir regresarse. Y le hace ver todo esto porque Noemí quería asegurarse de que la determinación de Orfa, Noemí la seguía considerando o ya no la seguía considerando. Entonces, cuando ella hace esto, Ruth le contesta como realmente se debe contestar cuando uno ya ha determinado hacer algo. Bueno, hemos llegado al verso ya 16, que es el final de la lectura, y es donde todo cobra ya sentido. Ya la insistencia de Noemí ha llegado hasta el punto donde Ruth ya contesta, ya con su determinación firme, y le dice que a donde ella vaya, Ruth irá, y que no le ruegue, y que ella, en otras palabras, ya no le siga insistiendo que ella se vaya. Ella ya determinó decidir, ella ya está segura de lo que está decidiendo y le dice, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Con eso le cerró y Ruth determina con esas palabras hacer notar su decisión. Noemí entiende que ella ya es firme en su decisión y regresan a Israel. Para terminar ya el comentario de esta lectura y lo que nos enseña, quiero explicar lo que he visto y las personas que utilizan mucho esta lectura. Lo usan matrimonios, lo usan noviazgos, lo usan en amistades y me he dado cuenta que cuando una persona ha decidido determinar que ya sea en un matrimonio, en una amistad o en un noviazgo, el quedarse con la otra persona, utiliza esta frase y bueno, impacta a la otra persona. Pero también he visto que muchos en el matrimonio lo han utilizado y en el primer problema se olvidaron de lo que dijeron. También en la amistad, en el noviazgo se acaba y como que no se esfuerzan por querer alcanzar algo que quieren. Esa es la lección que debemos aprender en esta lectura. ¿Por qué lo digo? Porque realmente no se trata de decir palabras, no se trata de, mira, yo me quedaré contigo, tu Dios será mi Dios, y de repente surge algo y nos alejamos de la persona. No se trata de eso. Si realmente queremos aprender a ser determinados, tenemos que saber que ningún obstáculo, en otras palabras, cuando Él está diciendo, tu pueblo será mi pueblo, mi Dios, tu Dios será mi Dios, y no me ruegues que me aleje, está diciendo, cual sea el problema, cual sea la circunstancia, cual sea el motivo que tú quieras alejarte de mí, no te vas a alejar de mí. Te voy a buscar, estaré contigo. Eso es lo que tenemos que entender cuando estamos utilizando esta parte de este libro. También quiero comentar algo.
Conocí a un pastor, anteriormente había conocido a una su miembro, ella fue la que me llevó con el pastor, me acuerdo una vez, me dijo, vamos, visitemos a mi pastor, y entablé una relación muy bonita con este pastor. Pero en uno de los días que lo visité y estuvimos platicando en la iglesia, él me comentó un testimonio de la hermana que me llevó. Me dice, mira, esta hermana es fiel a Dios, es fiel a la iglesia y es fiel a mí. Y yo la admiro por eso. ¿Por qué? Le digo, mira, fíjate que una vez pasó esto. Vino una hermana y me comentó que esta hermana andaba hablando mal de mí, que esta hermana estaba levantando chismes en la iglesia, que esta hermana, bueno, andaba haciendo infinidad de cosas y todas malas, me dijo. Entonces determiné yo ya no dejarla entrar a la iglesia. Esa fue mi decisión. Yo sé que fue mala, pero esa fue mi decisión. Y fíjate que me acuerdo, estaba predicando cuando la hermana decidió llegar a la iglesia. Y cuando yo vi que iba entrando, le dije así, desde el púlpito le dije a los diáconos, por favor no me dejen entrar a esa hermana, y seguí predicando. Cuando yo vi, como la iglesia tiene dos puertas, cuando yo vi, en esa puerta no pudo entrar la hermana, se dio la vuelta y entró en la segunda puerta. Y volví a decirles a los diáconos de la segunda puerta, por favor, no me dejen entrar a esa hermana. La hermana volvió a dar la vuelta y volvió a querer entrar en la primera puerta. Y estuvo insistiendo. Entonces, como yo vi la insistencia, paré la prédica y le dije, por favor, dígame, ¿por cuál es la insistencia de querer ingresar? Y ella dijo algo que a mí me impactó. Gracias a Dios esta iglesia tiene dos puertas. Por una puerta usted me quiere sacar, yo intento por la otra. Y si me quiere sacar por la otra, yo intento otra vez. Pero una cosa quiero que sepa, yo de esta iglesia no me voy. Así me cierre las dos puertas. Entonces el pastor le dijo, mira, yo quiero que tú entiendas algo. Tú estás haciendo esto. Créame, él dice, delante de todo se lo dije. Eso es lo impactante. Y le dije todo lo malo que me habían dicho que ella estaba haciendo. Y me dijo ella, no, vive Dios que yo no he hecho nada de malo. Y de una vez le digo en esta hora, que de aquí yo no me voy. La pregunta es, ¿cuántos se han ido de una iglesia porque no lo saludaron? ¿Cuántos se han ido de una iglesia porque el pastor los ignoró? O por una mala mirada, o por una cosa que pasó, un problema que pasó. ¿Cuántos se han ido? Créame, esto a mí me deja una lección, amiga. Por eso se la comparto. De igual manera, el libro de Ruth me deja una lección, por eso lo estoy compartiendo. Espero que tú aprendas la lección y que nuestra determinación de seguir a Dios no sea por una mirada, no sea por un saludo, o por un pastor, o por una hermana. Porque nuestra determinación debe ser como Ruth. Y si tú estás entendiendo lo que estamos aprendiendo aquí en Ruth, espero que eso te ayude a seguir con Dios. Libro de Ruth. El amor de Dios para la humanidad. Ese es el enfoque con el cual leeremos este libro. Introducción. El nombre del libro es sustraído de su personaje principal, ya que describe sucesos de la vida de una familia israelita piadosa que sobrellevó la alegría y la tristeza en una ciudad vecina. A través de su personaje principal, Dios dejó manifiesto su plan de misericordia y redención por la humanidad. Iniciando con el comentario de la introducción, me quedo con la frase y el enfoque con el cual estudiaremos este libro, que es el amor de Dios para la humanidad. Normalmente, como seres humanos que somos, estamos llenos de temores, estamos llenos de muchas cosas, inclusive la dificultad que el hombre enfrenta hoy en día para poder entender el amor de Dios, se le hace un poco difícil porque lamentablemente el lenguaje de Dios no es muy claro, no es muy abierto, podríamos decir. Imagínense que Dios nos hablara, que el cielo se estremeciera, posiblemente muchos creyeran, entendieran que Dios existe o una manifestación de Dios. Haría, aunque increíble, pero hoy en día Dios se manifiesta de algunas otras maneras y aún así al ser humano le cuesta entender. Pero conforme uno entra al Evangelio, estudia la Biblia, conforme uno va entendiendo, eso fue lo que a mí me pasó. Por eso mismo Dios me ha permitido ponerle el enfoque a este libro y poder encontrar dentro de este libro el amor de Dios para la humanidad.
Normalmente nosotros, como estamos llenos de incertidumbres y de muchas cosas, la pregunta que siempre viene a nuestra mente es, ¿ama Dios a la humanidad? Yo te diría que sí. Yo sé que si Ruth estuviera acá en estos tiempos y le tocara que testificar si Dios ama a la humanidad, ella diría que sí. Todos los personajes de la Biblia contestarían la misma frase: sí, Dios ama a la humanidad. De igual manera, hoy en día mi persona y muchas personas más que estamos experimentando el amor de Dios y que entendemos el amor de Dios, nos toca que testificar a través de nuestra boca, a través de nuestro lenguaje, de la manera que otros entiendan que Dios también nos ama. Claro que sí, Dios ama a la humanidad, ama a todas las personas que existen. Él tiene un propósito sobre todos y por eso es que nos impulsa a decir que Dios ama a la humanidad. Hablar del amor de Dios es un tema muy polémico porque como existimos diferentes personas, unos que ya entienden el amor de Dios, unos que no entienden el amor de Dios y unos que están empezando a entender el amor de Dios. Ahora, lo que nosotros tenemos que aprender es a descansar en la obra del Espíritu Santo. Digámoslo así, el Espíritu Santo es el único ser o poder que existe que te puede llegar a poner esa convicción, esa seguridad que Dios te ama. Y no solo eso, sentirte amado como hoy me toca a mí sentirme. Ahora bien, como lo escuchan diferentes tipos de personas, yo sé que algunos dudan y bueno, tienen razón porque yo también lo hice cuando el Espíritu Santo no se acercaba a mí. También habrán personas que escuchan y que están en la transición de poder entender el amor de Dios y todavía están un poquito indecisos. No te preocupes, el Espíritu Santo te va a convencer. Pero hay personas que no creen, que no entienden y entre ellos hace poco escuchaba a un israelita y entendía un poco la razón por qué ellos no reciben a Cristo y por qué ellos no creen que nosotros también estemos experimentando el amor de Dios. Esta persona hablaba de que como ellos vienen de la descendencia de los israelitas, eso es una ventaja, como ellos tienen el libro, el Antiguo Testamento, y como ellos tienen cierto conocimiento y desde pequeños les han enseñado el Antiguo Testamento, hay cierta ventaja que ellos tienen y es cierto, ellos tienen esa ventaja. Pero nosotros tenemos otra ventaja. Según la Biblia nos enseña de que el Espíritu Santo no solo los convencería a ellos, sino también nos convencería a nosotros. Y eso es lo que tal vez esta persona que estaba explicando no entendía, porque decía, ¿cómo una persona de otro país quiere venir a enseñarnos a nosotros? Como quien dice, él no acepta, por ejemplo en mi caso, si yo soy guatemalteco y me tocara que hablarle del amor de Dios a él no me aceptaría. ¿Por qué? Porque no soy judío, porque no fui instruido desde pequeño. Como quien dice, las ventajas que ellos tienen para conocer a Dios, ellos la ven como una manera de excluirnos del conocimiento de Dios. Cuando el Espíritu Santo, es cierto, nosotros no tenemos esas ventajas, pero sí tenemos al Espíritu Santo que nos pone el convencimiento, el Espíritu Santo que nos pone la certeza, el Espíritu Santo es quien nos da el poder para hablar con esa seguridad sin ventaja, sino por fe y por convencimiento, para que nosotros también podamos hablar que Dios nos ama. Y bendigo a Dios por hacerme sentir amado y hoy soy un testigo de decir que Dios ama a la humanidad y a todo aquel que quiera ser parte de él. El segundo punto que quiero tocar respecto al comentario de la introducción es la parte, su personaje principal. Es Ruth y no es judía. Si a mí me tocara en algún momento exponer en algún lugar lleno de israelitas, lleno de personas, y me tocara hablar del amor de Dios, yo utilizaría este libro para hacerlo. ¿Por qué? Si en el pasado Dios acepta a una mujer que no fuese israelita para que sea la bisabuela del rey David, como que dice que la descendencia viniese de ahí, cualquiera vería como que Dios cometió un error. Como que dice, Dios permitió que el linaje de Abraham fuera contaminado, que el linaje de Abraham fuera como que dañado, porque una moabita formaría parte del linaje de Abraham, inclusive del linaje de Cristo, si nosotros lo queremos ver así. Pero no, lo que Dios estaba haciendo en esta parte realmente es de admirar. ¿Por qué? Porque Dios estaba permitiendo que una moabita ingresara al linaje especial
de donde Cristo descendería y que lo que él nada más estaba permitiendo y estaba dejando plasmado era su amor a aquellos que quieren adorarlo, a aquellos que quieren ser parte de él. Es más, eso estoy tratando de hablar o respetando el linaje que de cierta manera se debe respetar cuando uno estudia la Biblia. Pero no, lo que realmente tenemos que entender es que Dios nos ha creado a todos. Y es cierto, Él nos ha formado a todos. Entonces, cuando nosotros nos damos cuenta de eso, entonces Él es el único que puede hacernos parte de o quitarnos o algo así. Lo que yo quiero que tú entiendas es que Ruth es un instrumento del Señor para que el Señor dejara plasmado su amor a todo aquel que esté dispuesto a hacer lo que Ruth hizo. El tercer punto que quiero tocar es cómo inicia todo esto. Inicia con una familia, dice la Biblia, piadosa. ¿Qué significa eso? Una familia temerosa, una familia dedicada, una familia entregada a Dios, que al ver la adversidad entre los tiempos de jueces en Israel, digamos la inestabilidad que el pueblo entero tenía, más ellos no, deciden irse a vivir a Moab, un país cercano, una ciudad cercana, lógicamente no con principios israelitas, no bajo el conocimiento de Dios, totalmente una ciudad pagana. Al leer el libro de Ruth, entendemos que esta familia vivió la alegría. ¿Por qué? Porque al irse de Israel y llegar a Moab, instalarse en Moab, trabajar en Moab, parecía que todo era muy agradable, era muy bonito. La alegría era parte de ellos porque los hijos deciden casarse, toman mujer moabita, llega la primera nuera, llega la segunda nuera y todo era felicidad. Todo era alegría, pero entonces ya en la transición de que todo era alegría, empieza la tristeza con la muerte del suegro, con el esposo de Noemí. Y sucesivamente se muere el primer varón, hijo de Noemí, el segundo, y se quedan ellas tres, las mujeres desamparadas, como quien dice, sin esperanza en ese lugar. Habían perdido todo. Pues, como les decía anteriormente, la provisión que los esposos brindan era una seguridad para ella. Así que a través de Ruth podemos entender cómo Dios manifiesta su misericordia. Y ojo, no se imaginaba Noemí que fuese Ruth el instrumento en ese entonces. ¿Qué quiero decir con eso? ¿O qué lección nos da? Normalmente nosotros cuando somos personas que queremos emprender muchas cosas y dentro de nuestros planes siempre queremos tener el control del futuro, normalmente nosotros ponemos la esperanza en un hijo, ya sea porque se porte bien o a veces ponemos la esperanza de cierta manera en el mayor porque es el primero, es el que más me va a ayudar. O en el preferido, ya sea el menor o cualquiera de los hijos, depende de los hijos que tengamos. El punto es que nosotros siempre queremos buscar cómo asegurar el futuro a través de cierta persona. Lo interesante de acá es que si Noemí hubiese querido fijar el futuro por su primer hijo, le había fallado. Su segundo hijo le había fallado. Y sucesivamente a veces nos pasa a nosotros así. Pasa de que el primer hijo nos falla, como que no vemos esperanza, y el segundo hijo nos falla, y sucesivamente nos vemos así, y a veces nos sentimos de igual manera como sin esperanza. Pero Dios es el que entra en este plan. Ahora, lo que yo quiero que entendamos es que la familia no había pecado. No puedo hablar de que porque ellos pecaron, porque se fueron a vivir a Moab, les pasó esto. No, el relato no es ese. El relato nos quiere dar un mensaje. Cómo Dios, oigan bien, quiere mostrar su misericordia para Noemí, su bondad, ¿sí? Y cómo Él quiere también enseñarle la redención en ese entonces. Y utiliza a Ruth, como quien dice, es como que, vamos a poner un ejemplo, es como que un varón, digamos que ponga su esperanza en su hija, es la única, ¿sí? Pero lo que él no se imagina es que su hija no va a ser un instrumento que Dios va a utilizar para que él sea una persona que experimente también la misericordia y el amor de Dios, sino que sea el yerno. Y eso es rara la persona que lo piensa. ¿Qué quiero que entendamos acá? Muchas veces nosotros, como le decía, queremos tener el control del futuro. Pero tenemos que entender que el control del futuro no está en cómo nosotros lo aseguremos,
siempre va a descansar en Dios. Dios tiene un plan para nosotros. Dios puede utilizar a tu sobrino, Dios puede utilizar a alguien que Dios tiene ahí, un vecino. Lo que quiero que entendamos es que en esta parte Noemí jamás se imaginó que Ruth sería un instrumento de Dios, pero Dios tenía su plan y a Noemí solo le quedaba esperar en Dios. Autor anónimo. Tema: amor redentor. El amor redentor que nos habla en esta parte se refiere a un amor rescatador, a un amor salvador lleno de compasión. En esta parte quiero tomar y quedarme con la frase amor redentor. El amor redentor es algo que solo Dios ha expresado y expresa hoy en día a todo ser humano a quien Él ama. Y solo el ser humano a quien Él ama puede llegar a entender la oportunidad o cómo es que Dios manifiesta su amor. Ahora, lo que yo quiero que entendamos es que cuando nosotros entendemos el amor redentor o salvador de Dios, es la oportunidad de salir de la condenación que la Biblia dice también que hay, es salir de la vida pecaminosa, como quien dice. Nosotros tenemos que estar conscientes. Óiganme bien esta parte. O vivimos bajo los términos de Dios y disfrutamos el amor, la alegría, también la tristeza, porque Dios también nos puede consolar. Pero una cosa debe quedarnos claro, que nosotros podemos pasar lo peor de la vida, pero una cosa es tener a Dios al lado y otra cosa es no tener a Dios. Y por eso es que vemos que hay personas que aún no han experimentado este amor y cuando pasan situaciones difíciles se manifiestan de diferente manera. Solo aquel que busca a Dios, que entiende que necesita a Dios, puede llegar a experimentar este amor redentor, este amor salvador, esta manera que Dios tiene para hacernos a nosotros diferentes.